Lo que pasa es que hay veces que la gente como que coge texto y dice, no, eso que está ahí es porque Jesús lo iba a hacer en algún momento. Y ya no, eso lo que está acá es que eso es el mismo ejemplo de Jesús. Que sí. Mire, papi, son vidas diferentes. Dímelo, familia, estamos aquí de vueltas en Teología y su madre junto a Apologético Eric Torres y Luis Santiago. Gracias por conectarte aquí a las 6 p.m. si es que lo estás viendo ahora o en cualquier momento que lo estés oyendo o escuchando. Digo, hoy en día escuchando. Wow, tremendo. Escuchando a través de cualquier plataforma de podcast o viéndolo aquí en YouTube. O si es que o si salió a la hora que a las 6. O si salió a las 6 el podcast. Theology and No, pero oye, toda esta pichadera, no chequeo, después chequeo. La cosa es que hoy estamos aquí, mi gente, y gracias por darle, apoyo a esta paginita, gracias por darnos like, gracias por hacer un montón de cosas y literalmente comentarnos y enviarnos los temas que ustedes a veces quieren que nosotros hablemos. O sea que gracias a 1,000,000 familia, y hoy estamos aquí ready para hablar este grandioso tema que se relaciona nada más y nada menos que con los 5 errores comunes al interpretar la Biblia. ¿Cuáles son los 5 errores comunes cuando interpretamos la Biblia? Lo vamos a estar hablando aquí. Eric Torres va a empezar y esa es la que hay, combo. El primer error es hablar con Eric. Ese es uno de los primeros errores. Era Eric. Un clase de bullying, ¿no? Y bueno, la verdad que... No, tú te lo buscaste. ¿Quién te Mira, mandó a dormirte en el live? Uno de los primeros errores es tomarte una pastilla de dormir antes de irte un live. Antes de irte live. Ese es el primer error. Vamos allá, Eric, vamos allá. Pues, el primer error, yo creo que uno de los errores comunes que a veces uno hace mucho al leer la Biblia es ver la Biblia como si fuera toda un libro y no como una colección de libros. So, cuando tú estás leyendo un texto de la Biblia, tú tienes que entender que hay básicamente como que un ecosistema, por así decirlo, de ese versículo. Ese versículo está dentro de lo que es un capítulo y ese capítulo está dentro de un pasaje, porque a veces el capítulo no necesariamente es, ¿cómo te digo? Como que el capítulo no necesariamente es una idea completa, que es lo que se conoce como una perícopa o un pasaje. So, ahí ya tienes que el capítulo puede ser que esté dentro del pasaje o un pasaje o varios pasajes dentro de un mismo capítulo. Entonces, hombre, antes de que siga, porque es importante que la gente sepa que antes de que salieran lo de los capítulos, al principio cuando se escribió la Biblia, no se dividió por capítulos y versículos, ¿me entiendes? Eso es sumamente importante porque a veces nosotros decimos, en este capítulo solamente habla de esto, pero a veces la idea no se empezó ahí, se empezó en el capítulo anterior, que es básicamente lo que Eric quiere decir. Y las divisiones de la Biblia son sintéticas, o sea, las divisiones de la Biblia, cuando la Biblia originalmente se hizo, esas divisiones no estaban ahí. O sea, si tú buscas, no están ahí en las versiones pues más. El papiro y Zoom va a escribir por ahí para abajo. Sí, mira, un comentario así. Algo que a mí me ha bregado un montón, loco. Desde que tengo logos, me brega a leer más. Porque como siempre estás scrolling down, no tienes como que ese fin del capítulo como tal, como si fuese un libro como tal. Pues a mí me ha ayudado un montón, loco. Así que los que quieran, si quieren leer ese tipo de scrolling down, y es mucho más fácil porque sigues toda la temática, ¿verdad? Y caes en ese ecosistema que está hablando Eric. Porque a veces creen que, se acabó el capítulo 1, pues el capítulo 2 es distinto o no tiene nada que ver a lo que está en el capítulo 1. Y hay veces que tú estás en el capítulo 7, 8 y estás hablando algo del capítulo 1 todavía. No, y hay algunos libros de la Biblia que se escribieron como cartas para ser leídas de una. Que no era como Eclesiastés es una carta para que la leas de una. Y así hay varias epístolas y cosas que realmente como que dividirla puede hacer más daño que bien cuando estás tratando de entenderla de cierta forma y qué sé yo. Por eso yo digo que a veces... Los salmos, ¿fue para leerlo de una? No, porque los salmos, papi, ¿tú vas a leer los salmos de una? No. By the way, pero Lucas y Hechos van juntos. Quiero darle un saludo aquí a Jeremy Gómez, que dice que se rió de mi chiste en el último podcast. ¿El chiste cuál chiste tuyo?
Los chistes eran. Un chiste en el último podcast, él dijo, a mí sí me dio risa, Eric, Jeremy Gómez. Un comentario que dejó en el Bueno, otro está podcast. buscando salir en tu intro, eso es lo que está buscando. hermano. Tenemos que saludar al tipo que dijo Mr. Destroyer. Qué porquería de nickname. Ese es el duro. Ese sí, ese- Ese sí era el duro, el que dijo diablo. Mr. Destroyer. Qué porquería de nickname. tenemos que meter la Gracias, tele de su madre. Sí, Mira, sí, sí, sí. ok, pero que la que Oye, tú dices- deberíamos hacer un segmento como que el mejor comentario del video. Págata. Mira, pero, un spotlight. mira, pero ok, atiende un momento, Eric. Uno, Pero mira, ese, mira, mira. ese error es en el sentido de que exacto, mucha gente coge e interpreta la Biblia o interpreta X, Y cosas, pero lo que no saben es todo lo que le queda a ese libro. O sea, lo que yo digo que es el error como tal es que, como te estoy diciendo, cada cosa tiene su ecosistema, como que hay unas divisiones en la Biblia, algunas son artificiales, algunas son naturales, ¿verdad? Las artificiales siendo los versículos, los capítulos, y los pasajes a veces que tienen unos subtítulos. Las naturales pues son las perícopas y los libros, los testamentos. La cosa es que hay varias divisiones. Entonces es un error coger la Biblia y empezar a leer, por ejemplo, tú empiezas a leer Génesis y ves que en Génesis habla de, no sé, vamos a ponerle que tierra. Ponle que Ajá. Génesis habla de tierra, ¿verdad? Ujú. Entonces leíste Génesis en tierra, leíste en Génesis la palabra tierra, entonces de momento vienes y buscas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y ves que Jesús toma del lodo de la tierra y lo usa para sanarle la vista a un ciego. Entonces tú Ok. dices, pues como aquí en Génesis habla de tierra, y acá en los Evangelios hay tierra también, pues entonces como que las dos cosas tienen que ver, y vienes y haces toda una interpretación del pasaje en base a eso, y es como que, mano, ¿Quién hace eso? si no, la Biblia no, o sea, es un ejemplo hipotético, pero hay gente que, por ejemplo, si dice una palabra en un libro del Antiguo Testamento y Sí, sí, dice esa sí. misma palabra en otro libro del Nuevo Testamento, como las dos palabras están en la Biblia y la Biblia pues es la Biblia, pues ellos dicen, pues tiene que ver, tiene todo que ver. Pero en Sí, sí, o realidad, como esto significaba esto acá, pues es el mismo significado en esta. Exacto, Sin buscar, sin exacto. buscar. Y no es Exacto, así. como si la Biblia fuese un libro completo de tapa a tapa. Y la Exacto. realidad es que no, o sea, la Biblia es una colección, es una biblioteca completa de 66 libros. So, quizás lo que dice en un libro, hasta puede ser del mismo testamento, pero una imagen que aparezca en un libro, no necesariamente significa lo mismo en el otro libro de la Biblia en el que tú también la encuentras. Y aunque la palabra en el idioma original sea la misma, no necesariamente tiene el mismo significado. ¿Me entiendes? O el También. autor no la trae con la misma intención, ¿no? Porque a veces lo que cambia en el lenguaje bíblico, ya sea en el griego o en el hebreo, a veces un sufijo o un prefijo, y eso te cambia todo el contexto de la oración, de lo que él quiere llevar a lo que él quiere decir. Entonces, pues en este sentido, creo que también es sumamente importante entender que cuando tú ves la Biblia como una colección de libros, tú puedes entender y decir, es que este libro es un libro profético, un ejemplo. Las interpretaciones, tú puedes ver que el libro tiene, ese libro como tal, tiene una línea de pensamiento y tú la descubres dentro de lo que está escribiendo. Entonces, sí, está dentro de un género literario también. Exacto. Y entonces el judío tiene una peculiaridad y es bien diferente a nosotros. Porque el judío, cuando escribe de una forma circular. Nosotros escribimos de una forma lineal. Me explico. La forma circular significa de que si ahora, o sea, son como que dándole vuelta al asunto y cada vez que le dan vuelta al asunto lo van agrandando, ¿me entiendes? Por ejemplo, están hablando de la salvación. O sea, que cuando ellos van escribiendo, ellos escriben así. Sí, María, Dios mío, Señor Jesús. Diablo, wow. O sea, la idea que tiene el escritor, es que te va a ir abundando del tema durante todo el libro. Por ejemplo, en el libro de Romanos, Pablo quiere trabajar diferentes problemáticas, pero entre una de las problemáticas que hay es la desunión entre los judíos y los gentiles. Entonces, esta división que ellos tienen, esta disputa en la iglesia y todo eso, Pablo trabaja muchos temas dentro de la carta, pero en el capítulo 12, cuando habla de los deberes cristianos, le está hablando a esta desunión que tienen los judíos y los gentiles desde el versículo antes, porque sacamos a veces fuera de contexto el capítulo 12, versículo 2, cuando dice que renovemos nuestra mente y nos gusta hacerle una interpretación alegórica bien brutal.
pero desde el versículo a capítulo antes, que es el capítulo 11, habla de por qué los judíos son la raíz, y de esa raíz, entonces dice, por esto, pues nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, no te creas más que el otro. Sí, no, eso Ahí es bien le importante, mano. Mano, ahí ¿sabes? ahorita esto. Siempre que tú ves un por lo tanto, por esto, o sea, por consiguiente, Ujú. pues macho, porque hay textos, por ejemplo, que el capítulo 3 de no sé qué rayo comienza en por lo tanto. Pues macho, tienes que leer desde atrás. O sea, Exacto. Buscar dónde fue que empezó a traer esa idea, Ujú. claro. ¿entiendes? Y ¿Sabes? muchas veces, ahí, sí. por ejemplo, mala mía, hay cosas que me han pasado que, bueno, quizás ahora estoy diciendo esto, y no sé si tiene que ver con el tema, pero es que, por ejemplo, me ha pasado a veces, por ejemplo, en Génesis, la genealogía, que tú ves todas esas genealogías por ahí para abajo y dices, yo voy a brincar esto, ¿viste? Porque esto está cañón, esto es genealogía por ahí para abajo, ¿tú entiendes? Esto, Sí, y tú dices, me nombre, pasó nombre. me pasó hoy con la genealogía de Saúl. Y era como que, papi, todo ellos de Saúl por ahí para abajo, todo el capítulo, papi, una cosa. Y yo decía, ay, no, papi, yo voy a brincar esto, porque esto es lo mismo por ahí para abajo. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Pan, lo brinqué. Pero entonces, después, yo leyendo comentarios bíblicos, después, te dice, ¿verdad? ¿Por qué razón ese contexto ahí es importante? Porque pues, son cosas que a lo mejor tú no las ves solamente cuando tú las ves leyendo el comentario bíblico. Pero él decía como que porque eso es importante ahí, a veces nosotros lo brincamos, etcétera. Pero es por el hecho de que te está mostrando lo que Esaú no hizo, que Jacob hizo, que Jacob pues vuelve a su tierra de donde nació, y ahí es que pues empieza a meterle mano en el sentido de que ahí es que están todos los hijos grandes, ahí es que empieza la historia de José. Pero él está estableciendo como que, mira todo lo que hizo Esaú, y esto no fue lo correcto, y después brinca José, pero a lo mejor tú lo ves como una genealogía ahí normal, pero si tú no lees realmente lo que está pasando o no te interesa, pues entonces no vas a entender por qué te ponen todo eso en ese orden específico. Es que yo creo que hacemos eso porque siempre que damos el texto bíblico, estamos buscando la palabra que me hable, que me llene. Sí, ¿Me entiendes? sí. Y como ese tipo de cosas no son espirituales, Exacto. ¿verdad? Pasa mucho como con comentarios, por ejemplo, comentarios de Lucas en Lucas 3. Para el año 15, cuando estaba Tiberio César y estaba Poncio Pilato, pues lo brincamos, muchos nombres raros, pero esa información, aunque no es espiritualmente rica, no te llena ni te tumba para atrás, es brutal en el contexto de la crítica textual. Es brutal cuando vamos a estudiar entonces si Lucas fue una persona que fue fiel o tuvo la intención de llevar la historia tal como fue, porque te da información que hoy por hoy los historiadores utilizan para poner un marco de referencia histórico en cuando escribe Lucas. Eso quizás no tiene una importancia para nosotros espiritual, pero son cosas brutales, cosas que le añaden al texto bíblico. Sí. Y que ayudan. añade bien brutal los saludos. También es otra cosa que tú picheas un montón, como que las cartas de Pablo, o las cartas del Nuevo Testamento, tú dices, cuando estás saludando a la gente, pues, esos son saludos y ya. O al final, como también en Romanos, que al final también Pablo manda, y mándame saludos a fulano y a sutaneo, pero en realidad, dentro de lo que está diciendo, tiene un contexto, ¿me entiendes? Sí. Y de Primera de Corintios, cuando los llama santos a los corintios, eso está espectacular, ¿me entiendes? Tú no sacas, cuando tú lo estudias, dices, diantre, los llamó santos. Y después miran todo lo que le dijo, ¿me entiendes? Era el problemón que hay aquí. Son unos santos diablos. Y tú dices, ¿y por qué en Romanos él saluda a un montón de gente? Que saluda a más de 10 personas y dice, mándame saludos. Y es porque Pablo nunca iba a Roma. Y la primera vez que le escribe, le dice, mira, esta gente da referencia de mí, ¿me entiendes? Sí. No, y en verdad, eso te ayuda, aunque como diga Billy, que no es como que este texto que te hace caer para atrás y te dice por valles de sombra, ¿cómo es? De lágrimas, ¿cómo se llama? Esos hombres, yo te protegeré, ese texto. Aunque no diga eso, que tú digas como que, ya, brother, yo siento a Dios ahí, como quiera, te ayuda a interpretar, porque en muchas ocasiones nosotros podemos ver textos que, exacto, como decía Luis, que a lo mejor tú dices, pues papi, este le está hablando aquí a yo no sé quién, le está saludando a no sé quién, pero cuando tú ves todo el contexto, tú ves que Pablo está trabajando con por ejemplo, con Timoteo, con yo sé, desde hace tiempo, y eso también te puede ministrar, porque dice, papi, esta gente no es como que cascareño con el que está saludando ahí, como que, mira, perecejo, mira que hay. No es como que eso, es como que son gente que ellos están discipulando, gente que ellos están enseñando, y también te puede ministrar a ti. Y te habla de una Phoebe. Y te habla de también el rol de mujer. Es un comentario bobo, pero te da a ver cómo había una diaconisa, alguien de alta estima, ¿me entiendes? Algo que era grande en la iglesia y era una mujer. Exacto.
Estos son comentarios nuevamente que quizás no son bien espirituales, pero nos dan luz, nos dan una información valiosa. En verdad que sí, en verdad que sí. Mira, entonces, otro error al interpretar la Biblia es, aquí tenemos que pensar que el lector actual es el destinatario original del texto bíblico. O sea Sí, que, esto, cuando lo mencioné, yo lo saqué la cita de Jorge Gil, no sé si él se la copió de otro lado, pero él siempre dice que la Biblia, aunque es escrita para nosotros, o sea, ¿cómo es? O sea, sí, aunque es para nosotros, no fue dirigida hacia nosotros. Está nosotros. O sea, cuando Pablo escribe a los romanos, a Corintios, él no estaba pensando, le voy a escribir a los boricuas. Él de mismo está 2020, pensando de que él va a estar en la ¿entiendes? Biblia y que otra gente lo va a leer. Exacto. Él está pensando que va a hablar, ¿sabes? Que le está hablando a los corintios, se acabó. exacto. O sea, mucha gente el error es que mucha gente piensa que es como que ese texto es para ellos, como que mucha gente dice, no, este texto está hablando de nosotros aquí, pan. Entonces, pues no llevan a cabo nada del contexto ni nada por el estilo. Yo ¿Ah? prefiero decir que ese texto fue para ellos, porque cuando lees los Corintios y te zumba la problemática que había ahí, de que si el hijo se acostó con la esposa del padre, Sí, pero que hay mucha gente que usa textos bíblicos, no los tengo todo en la mente ahora mismo, pero hasta inclusive textos bíblicos del Antiguo Testamento que a veces son hasta, por ejemplo, en cuestiones de las promesas, hay muchas promesas que, ¿sabes? Como que promesas que Dios se las estableció al pueblo de Israel. Y mucha gente dice, no, esa promesa es para nosotros, y son cosas como que ya pasaron, y son cosas que realmente... Algo tan sencillo como, por ejemplo, hay ocasiones que Jesús se dirigía a los discípulos y no a las multitudes. Ajá. ¿Ves? Que hay, digo, en mi opinión, es como que, pues hay unas instrucciones que son específicamente para personas que son discípulos y otras instrucciones que son, o otras conversaciones que Jesús tuvo con la multitud. Ajá. ¿Me entiendes? Cuando no le dijo a todo el mundo generación de víbora. Claro. Entonces hay gente que lo quiere utilizar para decirle para insultarte y toda la cosa. Sí. Claro. Igual que cuando... Por eso es bien importante, mala amiga, por eso es bien importante como que entender, bueno, a quién se le está escribiendo esto. Porque cuando entendemos eso, pues entendemos que quizás hay una problemática en específico, que Pablo, por ejemplo, tiene algo que hablar. Por ejemplo, cuando vemos los evangelios que dicen lo mismo, pero son audiencias distintas. Ahí podemos entender por qué quizás Mateo, que sería a los hebreos, a los judíos, pues vemos entonces por qué tiene unas cosas del Antiguo Testamento más que en otros lugares. Bueno, porque esa es su audiencia lo va a entender. ¿Me entiendes? Sí. Y en muchas áreas yo he escuchado así como que predicadores que cogen el texto bíblico, entonces lo ponen como si fuera eso mismo, como que ella está hablando de eso mismo, como que si fueran los boricuas del 2021, ¿me entiendes? Y es como que, papi, estás bien al carete porque no tiene nada que ver. Inclusive hasta eso ha pasado también con nosotros hoy en día con todo esto de los pelos, por ejemplo, o con cosas así que te dicen, no puedes tener, no sé si, a mí me han dicho como que, no, sí, como que a mí me han dicho, no puedes tener el pelo largo porque la Biblia dice esto, ¿me entiendes? Pero ahí más vez, barba, ese tipo de cosas. Ajá, pero ahí más vez, pues hay otras cosas que ellos no leen y al fin y al cabo él está hablando a ese pueblo en específico, le está hablando al pueblo de Israel en específico en ese momento, ¿me entiendes? Que eso pasa mucho en el Antiguo Testamento. A veces. Eric, ¿te iba a decir algo? Otras cosas como... No fue de momento. Eric tiene sueño. Eric se está quedando dormido. Eric se tomó la melatonina. Cuando Quero me dijo, iba a decir algo, ahí mismo se me fue, loco, te lo prometo. Bueno, lo que te llega, yo voy a decir algo. Yo creo que utilizamos eso cuando nos conviene, ¿ves? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a los salmos y tú lees en este salmo que dice que bendito sea el padre, dichoso sea el padre que estrella a su hijo contra la piedra, pues entonces tú dices, eso tú no lo coges, ¿me entiendes? Tú no vas a coger a tu hijo y te lo vas a estrellar contra la piedra. Pero no es que le estaba diciendo que lo hiciera, es que dentro del contexto de ese salmo, de lo que se estaba hablando, lo que estaba sucediendo era que estaba explicando cómo Babilonia era atroz con el pueblo y todo lo que le hicieron al pueblo judío, etcétera. Y eso literalmente es un cántico de hasta lamento de ellos y de sufrimiento de lo que están pasando, ¿me entiendes? Exacto. Eric, ¿qué te iba a decir? Sí, que yo iba a decir que a veces un ejemplo de eso puede ser, porque la cosa es que cuando nosotros pensamos que fue escrito para nosotros, pues hay muchas cosas que vamos a pasar por alto
porque nosotros no nos preocupamos en saber cómo era que esas cosas que quizás nosotros damos por sentado se hacían en aquel tiempo. Como por ejemplo las costumbres de un hombre hablar con una mujer, que ahí el pasaje de Jesús que habla con la mujer en el pozo, se me olvida el nombre de Samaritana. Sí, de Samaritana. la samaritana, ¿ves? Ya ahí pues el asunto entre los samaritanos y los judíos, el hecho de que ella es una mujer, esas cosas que, ¿sabes? Nosotros quizás no las entendemos porque para nosotros no significan nada, pero para ellos significaban algo en aquel momento. Sí, sí, sí. Es como lo que tú explicaste del manto doblado en la tumba. Exacto. Eso era algo ceremonial. El mismo borde del manto de Jesús, o sea, la manera en que se hacían los mantos y se tejían, eso tiene un simbolismo también. Y yo iba a dar un ejemplo también concreto y es por ejemplo, hay un pasaje donde dice, somos la sal de la tierra. Ese pasaje creo que es Mateo 3 o 4 por ahí. No me acuerdo bien. Ajá, ajá. Pero que Jesús nos llama la sal de la tierra. Entonces, pues tú ves ese texto y lo natural es que tú pienses en cómo se usa la sal hoy. Exacto, salve, ahí echándole sal a la carne para preservarla. Pero cuando tú ves... Mateo 5. Mateo 5, ¿verdad? Mateo 5 está bien cerca. Cuando tú ves cómo se usaba la sal en aquel entonces y cómo la gente a la que Jesús le escribe utilizaba la sal, y más aún con esa palabra de tierra, como que para nosotros tierra, pues tú piensas en tierra, piensas en lodo, en barro, en el piso. Pero tierra... O en el mundo, piensas en el mundo, la sal de la tierra, en el mundo entero. Ajá, en el mundo entero o en la tierra del sí, piso. o del piso, exacto. Pero ellos tierra nada que ver, o sea, para un judío tierra era una palabra, o sea, la misma palabra que ellos usan que en griego están en ese pasaje, ellos le decían tierra a los hornos de barro que ellos usaban para cocer el pan. Okay. Y hay versiones que no son textuales, hay versiones que son dinámicas equivalentes, que son las versiones que te traducen como que la idea del pasaje. Ajá. Que te dice eso, te dice, nosotros somos la sal que se pone en el horno de barro. Y el horno de barro que se hacía para usar el pan, se le echaba sal para que el pan quedase parejo. So, cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, quiere decir que somos la sal que se pone en el horno, que aviva el fuego del horno. Y si después dice, si pierde esa función, no sirve para nada. Entonces, pues, como que, obviamente, si tú lo lees como que, ok, como yo entiendo que se usa la sal, lo que yo entiendo que es tierra, pues tú no vas a cachar esas cosas. Pero cuando tú te das cuenta que eso no se escribió para ti y que hay muchas cosas de la cultura, hay muchas cosas como lo de los odres, por ejemplo. Exacto. Como los dice los vinos, que le echaban vinos viejos, no le echan un vino viejo, un vino nuevo. No, un vino nuevo en un odre viejo. Eso es. ¿Tú me captas? Eso, los odres, todas esas cosas que para nosotros quizás se hacen de una manera, y lo damos por sentado porque parece como que es súper básico. Pero cuando tú empiezas a pensar que, mira, esto no se escribió para mí hoy y mi estilo de vida, se escribió para una gente totalmente diferente en una época bastante distante. La historia en Isaías, cuando se hable de la viña, eso está brutal. Cuando tú estudias cuál era el cuidado que se daba al viñero, sí. Sí. El proceso que pasaba, y cuando sacaba las piedras que impedían eso, pero eso que impedía, luego se convertía en aquello que protegía la viña, o sea, y el significado que tiene está brutal, pero es cuando tú sabes cómo era el proceso de la época, cómo es que se hacía todo. No, y ahora me imagino que si alguien tiene viñas hoy en día, no es lo mismo que antes. O sea, exacto. No hacen de la misma manera y nada. Exacto. Yo creo que ahí podemos entrar al tercer punto. De que ponerle doctor prejuicio. No, el de los contextos, que yo creo que cae bien aquí. Porque, por ejemplo, pero explica entonces cuál es el tercer. Explícalo completo. ¿Cuál es el tercer? El tercer punto que vamos a estar hablando es sobre sacar un texto fuera de contexto. Pero no solamente como siempre lo hemos tocado, sino para entenderlo bien,
contexto o la palabra contexto viene del latín, que es el latín con, que significa juntos, y textus, que quiere decir tejido. O sea que en otras palabras, Porque tú te ríes. En otras palabras, está ahí son explicando que, el latín y todo, no sé. pues Es que sí, pero sacó el bosquejo. pues sí, tengo que sacarlo. Porque Eric viene y dice, no, la palabra tierra y toda la cosa. Pues en ese sentido, cuando. Mira, me fue el hilo y todo, déjame buscar el condente. Busca. Me voy a buscar el bosquejo. Me di cuenta Ahora sí. que las gafas de Billy son holográficas, loco, son de embuste. Ajá. Ay, María, papi, pero ¿dónde tú estás? Dios mío, Eric. Ay, María. Eric tiene sueño, ¿verdad que sí? Tiene sueño. Sí, Eric ya mismo te quiere dormir. Loco, pero es que yo no Pues estaba mira. pendiente de las gafas de Billy, ¿me entiendes? Ahora fue que vi que se pasó la mano así por la cara y de momento las gafas seguían ahí, qué sé yo. Esa mascarilla es de verdad, esa mascarilla es de verdad. Ah, ok, esa mascarilla es de verdad. Sí, esa Sí, mascarilla es de verdad. Y eso también. Sí, esa es súper de ¿Qué verdad. te pájaro? Ese Luis, pajarito ok, sí que es de ok, verdad. Luis. Con es junte y texto es tejer. Tejer, exacto. En otras palabras, son un texto que están entretejidos uno con el otro. So, el contexto, hay un contexto que es el directo, que es cuando está el versículo y lo que dice atrás, que es lo que estábamos hablando ahorita. Pero también hay un contexto del que también lo dialogamos, que es el de lo que el autor quiere hablar dentro del libro, y está también el contexto de el dónde el escritor está, qué estudios tiene, de qué región está escribiendo, de qué, ¿sabes? Como que qué trabajo tenía para saber qué cosas hizo. Tú estás diciendo de la alta crítica y la baja crítica, básicamente, ¿verdad? Sí, o sea, como algo así, porque no tanto en ese flow, ¿Qué es porque no la lo quiero alta explicar crítica y la baja crítica? Eso es la alta crítica. Son la crítica que se encarga. Bueno, es que la crítica más bien es muchas teorías. Pues yo te estoy diciendo algo así, pero no voy a entrar ahí. Y él rápido dice, la alta crítica. Y yo, no vamos a entrar en eso, pero vamos a dejarle eso para otro día. Vamos a dejarle eso para otro día. pero Básicamente, alta crítica se encarga de como que teorizar, por así decirlo, quién pudo haber sido el autor, cuál pudo haber sido el lugar y cuál pudo haber sido el momento en el que se escribe un libro. Y ellos lo hacen viendo la gramática, el tiempo de los verbos, viendo un montón de cosas del texto bien críticamente. Y ellos proponen cuándo pudo haber sido escrito, quién es el autor y dónde pudo haber escrito la carta o el libro. Algo así, pero tú quieres no tanto porque, o sea, en la papirología tú tienes una crítica al texto, y quieres saber más o menos la fecha, pero aquí es ya el texto que está escrito, tú quieres saber, por ejemplo, en las discusiones de que, esta carta la escribió Pablo o no la escribió Pablo, ¿me entiendes? Exacto. Y eso sale de la alta crítica, ¿me entiendes? Exacto, y ahí entran como que, por ejemplo, unos estudios que yo he visto cuentan cuántas palabras hay en el libro y cuántas de esas palabras se repiten con palabras que él usó en cartas que tú sabes que son auténticas. Y entonces, pues ahí sacan 1% de cuánto se parecen con las cartas auténticas, el lenguaje que utilizaron. Y entonces, pues de ahí más o menos utilizan ese número para determinar si son protopaulinas, deuteropaulinas, como que eso es bien complicado, loco. Y también ahí es que salen un montón de teorías y cosas, pero por detalles bien pequeños, mano. Pero es bien interesante, en verdad, si algún día tienen la oportunidad de chequeárselo, como que es bien interesante, pero es bien tedioso también. Y en realidad como que... Pues se llama así, busca alta crítica. ¿Cómo se alta crítica y baja crítica. Sí, pero eso no creo que lo consigas así en internet, así creo que ¿Para qué lo mencionan así entonces? Porque así es que se llama. Así que se llama, así están los libros, pero así no en internet. Pero ¿dónde tú lo encuentras? Si lo buscas, ¿en dónde? ¿Cómo que? Bueno, yo sé que este tipo, Everett Harrison, creo que se llama él, en el comentario del Nuevo Testamento, le habla bastante de eso. Introducción al Nuevo Testamento, panorama del Nuevo Testamento. Yo lo he escuchado más cuando estudiamos allá teología, pero yo realmente nunca se me retuvo en mi mente que era la alta crítica, que era la... No, y también yo las confundo todavía porque no sé si la que te estoy describiendo es la baja crítica y realmente la alta crítica es la de los textos. No, pero yo creo que Luis todo se ha aclarado.
¿verdad? Alta crítica es autor y baja crítica es la crítica textual, básicamente, ¿verdad? Exacto. No, yo creo que alta crítica es la crítica textual y baja crítica del autor. Mira, yo no quiero entrar en eso, podemos seguir en el tema del contexto, por favor. Ay, Dios mío, ese que no sabe. Esa es una manera de decir, no me acuerdo. Pero ya estamos aquí. Una manera hicimos fina la de decir, tangente. no me acuerdo. Ah, no pues te ya, acuerdas. hay que ser Exactamente honesto, decirte, ¿sí? el tema es alta crítica y el tema es baja crítica. Pues, Bueno, pues gente, sea, saben que yo eso sé. existe, eso está por ahí. Eso es lo que yo quería que Eso supieran, es- que sí. cuando eso- lo vean no se punto es- confundan. Ah, pues sigue, Luis, sigue. El punto es que dentro de estos contextos y de lo que hablamos como que, eso es un texto fuera de contexto o lo que sea, pues no necesariamente es solamente hablando de los versículos anteriores, porque sí, ese sería un contexto directo, pero si es dentro de la idea, como ya establecimos que la Biblia al principio no se establecía entre capítulos y versículos, Pero pues tú, la idea explícate, puede tú estar te- desde el principio. explica que tú dijiste que habían 3 tipos de contexto. Eso no lo explicaste. No lo expliqué yo, pensé que sí. No. Hay 3 tipos de contexto. Está el contexto directo, que son los versículos que están anterior al texto que estamos leyendo. Está el contexto indirecto, que es el que puede estar dentro del pasaje o dentro de algún quizás hasta un capítulo anterior, porque es donde empezó el tema. Y está el contexto general, que es el que quiere hablar el autor, ¿sabes? Como que este es lo que yo quiero llevar en el libro, ¿me entiendes? Sí, que ese es como que el autor, siempre tú te fijas, y los autores tienen como que unas claves de interpretación, como que uno, por ejemplo, en Juan, él habla mucho de la luz y las tinieblas, y empezando el libro, él te da como que la clave de como que Mira, qué significa para él luz y tinieblas, y ese tema después está por todo el libro. So, si tú Mira, ves, ajá, dale. En Juan, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es un gran himno, ¿me entiendes? Para que tú entiendas qué flow es el que él quiere llevar. Tengo un par de ellos aquí. Mira, Eclesiastés indica en sus primeras palabras, vanidad de vanidades. Y también tengo aquí déjame buscar en el bosquejito, para el otro día tenía apuntado. El de Proverbios, que lo está anunciando de los primeros 6 versículos de que quiere hablar de la sabiduría. ¿Sabes? Cada uno de los libros que tenemos en la Biblia te dan un hint de qué es lo que ellos quieren hacer del tema general. Y de ese tema general se desglosa diferentes temas que quieren llevar a cabo, como en una conversación normal. Y entonces, en este flow, es como que tú tienes que entender dentro del contexto qué quiere hablar el autor a nivel general, para que entonces tú puedas decir, esta línea es la que quiere llevar en la carta, y los temas que se desglosan, pues tú lo puedes estudiar a la luz del tema general. Pero si no conozco el tema general, me puedo perder, y entonces ahí lo puedo sacar, no de los contextos indirectos o directos que están ahí al lado, sino del contexto general del libro, y ahí pues, puedo tener como que quizás un poco de problema en mi interpretación. mira. Como la gente que... ¿Qué? No sé si decirlo, Eso es, ¿sabes cuando? Si no sabes si decirlo, es que el Espíritu Santo te está diciendo, no lo diga. Como la gente que por ejemplo, voy a decirlo a 30,000 pies de altura, que una carta que está hablando de la unión del cuerpo de Cristo, quieren meter la salvación por ahí metida a toda fuerza. Utilizan unos textos para favorecer una postura teológica. Y yo los amo en el nombre de Jesús. Yo los amo, pero en eso, no hagan eso. Varón, yo te dije que el Espíritu Santo te estaba inquietando, ¿no? Él dice, me voy en la chuleta, lo voy a decir. Este es el highlight para después el clip. Mira, alta crítica, cierta disciplina dedicada a estudiar los problemas relacionados con la paternidad literaria y la pureza del texto de los libros de la Biblia. En otras palabras, tratan de descubrir la fecha de cada libro, su autor, su propósito y las características del estilo y el lenguaje. Se preguntan cuáles son las fuentes originales de los documentos bíblicos y cuestionan cada una si son dignas de confianza, etcétera. Esa es la alta crítica. La baja crítica. Nunca dudé de mi inteligencia ni por un segundo. La baja crítica o crítica textual. Baja crítica o crítica textual se enfoca en la tarea de restaurar el texto original sobre la base de las copias imperfectas que han llegado a nuestras manos, tratando de depurar las evidencias provistas por las diferentes versiones, donde los manuscritos existentes discrepan unos de otros, y por medio de un método científico tratar de llegar a lo que probablemente fue
la terminología utilizada por el autor original. Eso nunca se me ha olvidado a mí porque yo he hecho como 10.000 videos de eso, por eso yo lo dije con tanta seguridad ahorita, loco. Y después dije, no sé si estoy diciendo... Está bien, Eri, ya, estate quieto. Ahí está, eso es alta crítica, o sea, la baja crítica es Entendimos más bien- relacionado con la historia y la geografía, entonces yo eso es lo que yo puedo entender. Ajá, básicamente. Esa es la baja no, crítica. entendimos bien ese tercer punto, que es lo de No. sacar fuera de contexto los textos, ¿verdad? Exacto. Ajá, El cuarto como punto si- es como Pero que, ven acá, ¿cuál sería, por ejemplo? pero si da yo un tengo- ejemplo. Pero Mala mía, es que de momento no registré que tú estabas hablando, loco, y hablé tiene como sueño. para seguir lo que se había Sí, dicho. ese tipo tiene la melanina esa. Tiene Sí, sí, la Eso nomás melatonina. de la misma pastillita que el live, Mira. ¿viste? Igualito. Mira, ok. Pero ¿cómo se llama cuando, por ejemplo, tenemos 40 versículos que hablan de la fe, ¿verdad? Ok. Ajá. Ajá. Pero entonces utilizo solamente uno para establecer una postura. No, yo debería verlo a luz de los otros, también de todos los textos que tengan que ver con la fe, ¿verdad? Eso una vez me dijeron ustedes que tiene un nombre. No me acuerdo cómo Sí, se llama. eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama Ok, tú dices que hay 40 versículos de fe Ajá. y que tú escoges más que uno. Sí, que hay gente que Quiera. utiliza uno para irse por una línea. Eso se llama pero ser un entonces- ignorante. No, era ver el texto a luz de claro, oscuro, una cuestión así, me dijeron. Texto Algo. claro, texto. Textur resextum. No, que la historia tú es otra cosa, loco. Anyway, la cosa que yo me acuerdo una vez que hablamos aquí, que por ejemplo, yo tengo 40 Loco, textos. pero vamos a inventarle el nombre, loco. No No, podemos no, inventarle el No, nombre. no te vayas en ese Podemos flow. inventar No, porque y si me no tiene un acuerdo que nombre. Pero sigue explicándolo, Bill, No, sigue pero explicándolo. escúchame. Es que Loco, estás al garete, vas a decir una Te cosa al vas a ir garete. a una película de Star Wars. No, Deja que Billy hable, mano. no, o sea, podemos inventarle un nombre, loco, porque es como los trucos de skate. Cuando alguien hace uno que nadie ha hecho, tú tienes derecho a darle un nombre. Entonces después Mira, como que... Te lo hace un Infeliz, montón. escúchame, Sí, lo que infeliz, pasa es que esto ya la gente lo ha hecho. No, escúchame. pero nadie le ha dado un nombre, ¿me entiendes? Porque tú te crees que Escúchame, nosotros, Eric. entre nosotros cuatro no podemos pensar en el nombre de eso. Es porque no existe, loco. Infeliz, Porque no escúchame. existe. Te Eric, estoy Vamos a diciendo, inventarle- te estoy diciendo, vamos a inventarle un te nombre. estoy y después- diciendo, te Teología estoy y su diciendo madre que va a quedar grabado. ustedes me dijeron el Hicieron nombre la otra nombre. vez. Dale, Tiene nombre. dime más o menos cómo. termina explicando, Explícame de nuevo cómo es el nombre. No, yo me acuerdo que hablaron algo de textos claros y textos oscuros, no sé qué rayos. Y también me acuerdo que hablaron la otra vez de que... Claro y oscuro, se me olvidó, pero- sí, no, sí, era así. Sí, era algo sí, era como extraño. La cosa es que, bueno, creo que era que si hay un texto que es como que difícil de interpretar, pues vámonos al más sencillo, como que al más... Tú dices ¿sabes? La interconexión que tienen los textos. Intertextualidad. La intertextualidad. No me acuerdo el No, la nombre. intertextualidad, no la intertextualidad. Por eso. Porque me acuerdo que estamos hablando, el punto que estábamos hablando era, si yo tengo, nuevamente, 50 textos que están hablando de una temática, por ejemplo. Ajá. Ujú. Hay gente que utilizan un texto para irse por una línea, ignorando otros textos que no dicen para nada lo que ellos quieren decir. Siguen siendo de fe, por ejemplo. Es como, por ejemplo, la gente que utiliza el texto de la fe como algo que yo utilizo para ganar una bendición o ganarme algo, ignorando todos los otros textos que tienen que ver con la fe de la resistencia, de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí. Entiendo exactamente lo que estás diciendo, pero no me acuerdo del término específico para eso. Yo- Ok. Sí, pero yo entiendo Ay, como que y tú lo hay que Lo otro más, quieres que, problema lo, ahí. más, lo más que se me acerca es eisegesis, que es cuando tú quieres como que imponerle lo que se te pega la gana al texto, pero Ajá. no es eso. Pero No, sé lo que no, te- no. Pues, ¿qué es tú jalar por los pelos el texto para decir lo que yo quiero que quiera que diga? No, No, pero lo que quiero Billy decir es está diciendo eso, Billy que la buena práctica sería, por lo que me acuerdo, que la buena práctica sería, si yo tengo esos 50 textos, ¿verdad? Ujú. Y yo no puedo solamente dejar mirar porque como un texto dice que mi fe es para pedir, por ejemplo, pues esa es la normativa, ¿no? Porque tengo 49 otros textos que me están diciendo que la fe tiene que ver con el escudo, con resistencia, con yo perseverar en la fe. No Sí. necesariamente la fe yo la utilizo para pide y que Dios me dé. Exacto. ¿Entiendes? Claro. Exacto. Eso se Y entonces llama- Pero tiene no sé también cómo que- se llama.
Pero vamos a inventarle un nombre, loco, es lo que te digo. Si tiene un nombre, ¿qué puede ser? Que se acuerden del de nosotros y no del que ya tenía, ¿me entiendes? Mira, si nos acordamos, lo escribimos en los comentarios abajo. Loco, y después compramos un libro de un teólogo o algo, ¿me entiendes? Pero es Y bien después- corto esta hora, Luis. Loco, pero Es bien corto esta hora. te estoy diciendo, loco, después de hacer este podcast, yo creo que esta es como la cuarta idea más brutal que hemos tenido, loco, de inventarnos una Ok, palabra. hablando de cuarta, vamos para el cuarto punto. Vamos al Exacto. cuarto El punto, por cuarto favor. punto es lo mismo que ¿Viste? estábamos hablando ¿Viste? de la. Ustedes pensaban que yo estaba Oh. vacilando, pero estaba interconectando. Imponerle tus prejuicios Podcast, al texto. Imponerle tus prejuicios al texto es uno de los errores en la interpretación. Eric, ¿qué tú quisiste decir con esto? Imponerle tus prejuicios al texto. Sí, yo creo que ya hemos hablado de eso un par de veces en el podcast, pero es cuando, por ejemplo, y tiene que ver con lo que hablamos ya del contexto, Ajá. porque, ok, ¿cómo te digo? Como que nosotros tenemos una manera de ver las cosas ahora, en el siglo, estoy buscando las palabras. Sí, pues, dale, porque estás ahí. Está un loading cañón ahí. ¿Viste? Loco, lo que pasa es que mi cerebro está muy rápido para los de ustedes, loco, como Ah, que... súper rápido, sí, Rápido. súper. Y entonces yo tengo que... Bien. Está ahí, pero es que, ok. Ancho, Ok, pues, No, es tú que estoy sabes. buscando- Si nos Estoy estás buscando- escuchando en el podcast, entra ahora mismo a YouTube. Entra a YouTube y checate a Billy. Tú vas a hacer que esta gente vea YouTube, pues loco. los paros preñados que, Ya, entonces, ok, lo tú sabes. Para bajarles el choque que se van a dar cambiando de Spotify a YouTube, Billy tenía una barra de loading en la cabeza. Ya. Sí, sí. Mira, ok, en lo que Eric organiza Acabo de su definir idea, lo que es Dios Tú mío, vas- en tú vas- Eric. lo que Eric mi punto define es- su idea, tú vas a sí, voy a explicar mi explicar tu punto, punto porque tú Gente. estás No, yo no pensando. tengo mi idea puesta, no me Pues quites- dale, dila. Pero dile entonces porque estás hablando ahí un chorro de ñoña. Yo la voy a decir, pero que ustedes me siguen interrumpiendo. Dale. Eres un nene chiquito, loco. Eric está mal, Eric está Qué mal. risa. Ah, Vale. qué risa, Eric. Ok, para que no sepa, estamos grabando hoy. A la, lunes casi por 11. Casi a las 11 de la noche. Y Sí. parece que Eric no aguanta la hora. Eric, Eric hasta ahora, mi gente, ustedes no lo conocen, lo están viendo aquí y no sé qué le pasa, en verdad. Mira, ok, mira, cuando nosotros vemos las cosas, nosotros tenemos como que este lente del siglo XXI que nos predispone, por ejemplo, nosotros vemos esclavitud y ya pensamos en las leyes De Cristóbal Colón, cuando estaba Cristóbal Colón. o no, en las leyes de derechos humanos. Nosotros vemos esclavitud y ya decimos, eso está mal, ¿me entiendes? Ajá. Porque el que practica esclavitud es una porquería de ser humano y nada bueno jamás pudo haber salido de él. Ok, ya. Nosotros, qué sé yo, vemos la manera en que se trata a la mujer en algunos textos de la Biblia y si lo vemos desde nuestra perspectiva, pues nosotros decimos, eso es machismo, Sí. eso es el patriarcado y esto y lo otro, ¿me entiendes? Sí. Y le atribuimos a eso unas connotaciones negativas porque lo estamos viendo y juzgando por el lente de nuestra época y de lo que estamos viviendo nosotros en el siglo XXI. Pero hacer eso es una injusticia para el texto bíblico, porque dentro de su contexto, el texto bíblico en estas cosas es un texto de avanzada. Ajá. O sea, está mucho más adelante de las cosas que están sucediendo en su tiempo. Pero si yo lo veo, si yo me pongo estas gringolas de que, yo lo tengo que interpretar como el mundo lo interpreto yo hoy en día. Por ejemplo, si hay guerra, pues eso es conflicto bélico, eso es violencia y no puede estar Dios, eso es malo. Entonces, como que ya tú estás trayendo tus prejuicios al texto y no vas a poder ver, exacto, no vas a poder ver la riqueza del texto, no vas a poder entender qué es lo que te está diciendo si tú te cierras desde ya a verlo con esos lentes. O sea, cuando tú ves el texto bíblico, tú tienes que quitarte los lentes del siglo XXI y ponerte los lentes del siglo en el que se escribe. Y yo creo que también está mal porque, por ejemplo, es una persona que lo esté interpretando en el sentido de quizás leyéndolo y, mira, aquí habla de esclavos y, viste, esta gente está en carácter ejercicio. Pero hay muchas personas que también, por ejemplo, cuando van a predicar de algo y hablan ahí de los esclavos, entonces las referencias que te dan son los esclavos de Cristóbal Colón o los esclavos de yo no sé quién. O sea, ellos también están, o sea, a darle esa interpretación también están
haciéndolo mal, ¿me entiendes? Porque la gente que está escuchando están creyéndose que los esclavos, que el contexto que está hablando ahí son esos tipos de esclavos, no sé si tú me entiendes. By the way, nosotros hicimos un podcast de la esclavitud en nuestro podcast Teología y su madre, el podcast. Exacto. El podcast Exacto. que también lo puedes buscar. Está en la página que lo vi, ¿verdad? Yo creo que sí, está en mi página. Exacto. Pero vamos a enlazar ese podcast a este podcast para que puedan ver el podcast. Exacto. Pero, ¿me entendiste lo que te quiero decir, Eric? Sí, full. Eric bien charro. Ay, Dios mío, señor. Entendido. Eric está insoportable, papi. Eric está insoportable, de verdad. Él dijo eso en los podcasts y Billy fue el único que se dio cuenta. Y él se cree como que un Houdini. Él, voy a intercalar el podcast con aquel podcast para que sea un podcast del otro podcast. Y él está ahí como que, papi, él está ahí. Él está ahí como que, papi. Está puesto. Él está ahí como que. Papi, cuando te veas un show de comedia ahí jugando con las palabras como yo voy a decir, mira, este envidioso, loco. Es que tú te quedaste como que. No deja de tocarse la freaking pollita, date quieto. Recórtate. Mira, es que él está ahí, mira, él terminó un team nervioso después de electrocutazo. Él terminó eso del proyecto y se quedó como que un turn down fue como que, papi, ustedes vieron lo que yo acabo de hacer. ¿Me entiendes? Como que, papi, está ahí. Tranquilo. Quinto punto para irnos. Para que la melantonina le haga función a este. Sí, lo entendimos. Quinto punto para irnos. ¿Qué tú pusiste aquí? Interpretación cruciforme. Interpretación cruciforme. ¿Qué es eso? Ese fue que lo mencionaron ahí y lo pusimos ahí. Billy, tú lo quieres explicar, ¿verdad? Tú fuiste el que escrito ese disparate. Pero tú fuiste el que lo dijo. Tú fuiste el que dijo que estar buscando a Jesús en todos lados del Antiguo Testamento. Eso lo dije yo. Eso lo dijo Keropi. Sí, pero yo no. Dale, explícalo, Eric. No, lo que pasa es que yo puse interpretación cruciforme porque Keropi ahorita dijo que un error, o sea, estábamos hablando de cuáles podían ser los errores y él dijo, pues uno puede ser estar buscando a Jesús en todos lados del Antiguo Testamento. Y parece impactante, pero la realidad es que yo estoy de acuerdo con Keropi porque, por ejemplo... Es impactante. No, pero hay gente que le parece impactante. Es verdad. Ahí estoy con Eric. No, es que pareció que dijo, pues impactante, que estoy de acuerdo con Keropi. Exacto. Eso fue lo que pareció. No. Y yo como que el punto parece impactante, pero... Ok. Pero la cosa es que yo estoy de acuerdo con Keropi en que... Gracias. En no todos los sitios del Antiguo Testamento está Jesús, ¿me entiendes? Y por ejemplo, puse interpretación cruciforme porque Martín Lutero, el líder de... Bueno, el líder no, básicamente uno de los incitadores más grandes de la Reforma Protestante. Yo digo incitadores como que bien negativo. Uno de los líderes de la Reforma Protestante, que es el más conocido, él tenía un principio de interpretación. Y el principio de interpretación de él, de toda la Biblia, se llamaba la interpretación cruciforme, si mi mente no me falla. Y es que él buscaba a Jesús en cada texto bíblico. Todos los textos bíblicos, de una forma o de otra, tenían que hablar de Jesús. Sí, la tierra fluye leche y miel, no está Jesús ahí. Y entonces él te venía a buscarlo, no estaba Jesús, ¿verdad? Y te lo buscaba y te lo tenía que buscar porque él creía que en cada texto bíblico ahí hablaba de Jesús. O sea, no pasaje, cada texto por sí solo. Todos los textos hablaban de Jesús. Todos los textos hablaban de Jesús. Sí. Todos los textos hablaban de Jesús. Y hay mucho. Esa es una interpretación alegórica bien fea. Y hay muchos errores que la gente comete que meten a Jesús en textos bíblicos del Antiguo Testamento que realmente ni están hablando de Jesús, ni Jesús está pintado por ahí, ¿me entiendes? Obviamente sigue siendo el plan de Dios. Como que Dios sabe que desde allá, desde Abraham, desde esa, ¿sabes? Va a salir del linaje completo para que llegue Jesús. Exacto. Pero no significa que él está hablando de Jesús en ese momento ni nada por el estilo. O sea, lo quieren meter ahí cuando realmente Jesús no está en ese panorama. Jesús llega en el Nuevo Testamento, cuando empieza el Nuevo Testamento. Y el punto aquí es que a veces creemos que cuando hablamos de Jesús en el Antiguo Testamento lo vamos a ver literalmente encarnado, como él ya fue. ¿Sabes? Y como que literalmente, o el Jesús crucificado, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento así mismo con su forma. Y no. ¿Sabes? Si vamos a hablar estrictamente sobre el tema, pues el Logo, que es la segunda persona de la Trinidad, como nosotros lo conocemos, que se encarna y pues se hace lo que nosotros llamamos como la persona de Jesús, que es la que se encarnó a través del vientre de María,
Pues entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver, o podemos decir que esa es la representación, o ese es la segunda persona de la Trinidad, o el logo de Dios, que lo vimos ahí representado, o lo que sea, y es hasta donde más podemos jalar la cosa. Pero no podemos decir como que literalmente era Jesús, porque Jesús encarnado no está todavía. No, y No se donde metió yo, en el lo vientre de María. donde yo lo podría hablar es, por ejemplo, yo te doy que hay un hilo conductor que conecta toda la Biblia, que es la historia de redención, que es la de que Claro. Jesús fue profetizado, que es básicamente el Antiguo Testamento. Jesús Ujú. es encarnado, Jesús tiene su ministerio, muere, resucita, y entonces entonces ahora estamos en sus promesas hasta que él vuelve, que ahí Claro, es la hasta que profecía, ahí es la pues. combinación de su ministerio. Pero ese es el hilo conductor, que es la historia de salvación, que conecta a toda la Biblia. Para mí, Exacto. eso está en toda la Biblia, porque es lo que esa narrativa conecta Claro. a toda la Biblia. Yo creo que Jesús es la persona que le da como que sentido al Antiguo Testamento. ¿Entiendes? Como por ejemplo, todo lo que pasaron con los sacrificios. Como que para mí era la sombra de lo de Cristo. No es que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento tuvo en cada lugar, pero sí hay unas referencias fuertes que cogen vida con Cristo. ¿No? Y que en cierta forma como que Jesús lo acobija, ¿me entiendes? Es como que una sombrilla, que todos esos textos, Jesús estuvo ahí porque Jesús los cubre, por así decirlo, con lo que hizo. Claro. Y tienes textos donde básicamente explícitamente casi está Jesús, que son los textos, las dobles profecías, que nosotros entendemos que Jesús estaba en esas. Por ejemplo, el ejemplo más brutal así, Isaías 53, el siervo sufriente. Claro. O sea, ahí básicamente te describe a Jesús. Pero de ahí a que todos los textos bíblicos de toda la Biblia te hablen de Jesús, Ajá. tú vas a cometer un montón de errores, porque entonces tú vas a ignorar lo que significan originalmente y de manera básica los textos por atender a tu prejuicio. O sea, porque es un prejuicio. Como literal. O sea, tú puedes decir que hay sombra y tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, pero no puedes decir que Jesús encarnado estaba en el Antiguo Testamento, ¿entiendes? Es como el que se le presenta a Abraham antes de destruir la Sodoma y Gomorra. Es Dios. ¿Dios? Es Dios personificado. Pero hay gente que le ha dicho como que ese es Jesús. Ajá. Así, pero Jesús encarnado, como nosotros lo conocemos, no. ¿Entiendes? Es como parte de la Trinidad de Dios, que es como nosotros lo conocemos, que es la persona que se encarna en Jesús. Pero no podemos decir que es el Jesús en carne, ¿entiendes? Cuando yo digo este es Jesús, pues ¿quién es el que nosotros conocemos como Jesús? El encarnado, porque vino a través de vientre de María, que nació y toda la cosa, que vivió, murió y resucitó. Jesús histórico, ¿entiendes? Pero yo no puedo decir que Jesús histórico estaba ahí en ese entonces, porque Jesús no ha nacido. Pero es que a eso no es lo que se refiere al Cristo de la fe. Está bien, pero yo estoy hablando de lo que Billy acaba de decir, del ejemplo de Billy. Bueno, pues. Sí, te entiendo. Sí, pero en muchas áreas también, aunque no hablen de Jesús encarnado, quieren meter a Jesús en el texto como no tan solo encarnado, sino que quieren decir como si ese pasaje se interpretara con la vida de Jesús, y no está interpretado en la vida de Jesús, porque Jesús no existe para ese tiempo, para ese momento ahí. No es que no existe en el sentido de que porque Jesús es Dios, pero en el Antiguo Testamento no existe todavía Jesús encarnado, pero no que no, o sea, no como Luis dice, sino como que todavía Dios está haciendo su plan. ¿Me entiendes? Dios está empezando el plan por ahí para abajo, ¿me entiendes? Y a veces Jesús no estaba en el panorama como tal, no era alguien conocido para el hombre. No está en el panorama, ni Jesús está en ese texto porque ese es parte del plan de Dios. Cuando es un plan que Dios sabe que va a venir Jesús más adelante y tú lo estás leyendo, porque tú tienes la Biblia ahí entera. No, claro, pero estoy tratando de interpretar lo que tú estás diciendo. Exacto. ¿Entiendes? No todos los textos van a tener algo que decir sobre Jesús como Cristo tampoco. O sea, como que no todos son profecías. No, lo que pasa es que hay veces que la gente como que coge texto y dice, no, eso que está ahí es porque Jesús lo iba a hacer en algún momento, y no, mire, eso lo que está acá es que eso es el mismo ejemplo de Jesús, que sí. Mire, papi, son vidas diferentes. O sea, Jesús no tiene que ver nada ahí. Porque a lo mejor tú estás hablando de, por ejemplo, que toman la historia de Abraham y realmente eso no es la historia de Abraham y ay, Dios mío, se me fue el nombre, y Isaac. Es
es Dios y Cristo. Cuando Exacto, eso es un ejemplo, Eso es lo que está Un diciendo. ejemplo, no. El Cordero. Y, ajá, como Exacto. Oye, puedo decir que es sombra y tipo de Cristo, pero yo no puedo decir, ¿sabes? Como una interpretación alegórica del texto, pero no necesariamente, o como que Dios promete un sacrificio, que es lo que en realidad pasa, pero no puedo decir que literalmente ese cordero es Jesús. Exacto, No es Jesús. ¿Sabes? Exacto. Jesús es el sacrificio que Cristo, que Dios prometió. Sí, yo puedo entender que realmente vemos- ese cordero no era Jesús. sí, yo puedo entender que lo que vemos en el Antiguo Testamento es, como ahorita, ¿cómo yo puedo hacer aquí? Es una sombra. Okay. Es una sombra. Haz la pantomima, está haciendo Es una pantomima. sombra. ¿Qué pasa? Pues la sombra, pues tú no puedes ver literalmente qué es lo que hay ahí, ¿verdad? ¿O qué pasa? Sí es Cristo en el sentido de que obviamente no tiene sombra sin Sí, el objeto está como tal. alumbrándose directamente con la luz que Dios tiene mío, en te su- puedes callar la ah, boca ya, la bro. pared. Estoy describiendo lo que estaba haciendo. Claro, no, se le va a ir el hilo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo viene en escena es como que, de eso era la sombra. Ajá, De eso es que se Eso trataba, era lo ¿me que entiendes? Dios prometió que iba a entregar, ¿me entiendes? exacto. ¿Ves? El Exacto. judaísmo Entonces- mesiánico, lo que está, porque eso ya, o sea, ese vacío, por así decirlo, esa sombra, ya la presentían desde antes que Jesús hubiese llegado y lo estaban esperando. De hecho, todavía hay unos que están esperando que no, Sí. como que no le han dicho que presentaron fue también Jesús. unos falsos mesías también. Yeah, Dice, bro. no, yo soy el Mesías y toda cosa. El garete. Bueno, pues perfecto. Ahí están los Ok. 5 errores. Ahí están los 5 errores. Mejor, Ok. un error más que la Oh. gente comete al leer la Biblia. Pero es no entonces, ahora el video se llama 5 más 6 1. tipos. Sí, 5 más 1. 5 más 1. Ah, pero el sexto, ¿sabes? Como que el Este está como la Biblia que dice los 5 errores, digo no, 1 más 1, o sea, así. En el texto bíblico que salen así. Las 6 cosas que no le agradan a Dios y una más. 7. Y una más, porque hasta este momento. Pero a él leído esos textos bíblicos, ¿sabes de qué te hablo? Esos textos bíblicos que Pablo, yo creo que es Pablo el que lo escribe. Sí. Ok, vamos allá. Pues la última cosa, Jorge, que están cometiendo al leer la Biblia, es no suscribirte a ese canal, bro, porque este canal te ayuda a leer la Biblia muchísimo mejor. Deja un like, suscríbete. Esta vez no me lo esperaba, ¿viste? De la teología. ¿En verdad que no? No. Sí. Loco, fue bien obvio, loco. Ay, ya, yo pensaba que iba a ser un error en serio. Una cosa más. Fue Yo- bien obvio, loco. Yo pensaba que era un error en serio. Pues un error, en serio. El error- Loco, si Eric tiene sueño, Eric lo que El quiera error, confesarme, ¿ya? es dejar a Eri hablar. Ese es el error aquí. Eri, yo creo que al fin y al cabo, tu micrófono hasta se desconectó. Tú estás hablando Yo como que al soy- garete, yo por ahí, soy- ¿verdad? Yo soy un 25% de este podcast, ¿me entiendes? Yo soy un 25%. Eres el 25% porque es un cuadrado dividido en 4 partes. Es lo Exacto. único, 25%. Tú tienes 25% del espacio. En todos los sentidos. Bueno, mi gente, ya nos vamos para que Eric pueda descansar. Para que Eric se pueda Nos vemos acostar. el próximo miércoles a las 6 p.m. aquí en Teoría y su Madre, en los podcasts o en YouTube, donde quiera que nos estés viendo. Sigue a esta gente en sus redes sociales. A Eric Torres, que ahora quiere ser comediante. Al teólogo Luis, lo puedes seguir también, que está subiendo un par de cositas. Y Apologético, que está filosofando con todo el mundo. ¿Oíste? Esa es la que hay, mi gente. Pónganse ready, que vienen duros esta gente, cada quien en sus redes sociales. Están imparables, ¿oíste? Imparables. Esa es la que hay, mi gente. Nos vemos. Ya, bye.